Bienvenidos a esta sesión en donde les estaré explicando cómo podemos hacer la conexión entre una aplicación móvil y un servicio web que nosotros tengamos, algún servicio web. Entonces, dentro de Jetpack Compose en Android Studio, nosotros tenemos diferentes maneras de hacer una petición. Nosotros acá, por ejemplo, nosotros podemos tener en su momento que una aplicación móvil le pide datos o le pide en su momento le hace una petición a un servidor y nosotros vamos a tener como resultado una respuesta. Dentro de Android Studio nosotros tenemos la posibilidad de poder consumir un servicio web. Ese servicio web inicialmente lo podemos hacer mediante el protocolo HTTP. Sí, nosotros hacemos una petición y de acuerdo a esa petición vamos a recibir una respuesta por medio de un archivo JSON. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para esa petición de la aplicación móvil al servicio, lo que vamos a hacer es utilizar una librería que trae en su momento Android para poder hacer este tipo de cosas. Entonces nosotros vamos a tener la aplicación móvil y gracias al código interno que nosotros tengamos, Retrofit va a ser esa librería que nos va a acompañar para hacer esa conexión. Va a ser ese intermediario en su momento de el servicio web por un lado y la aplicación móvil. Si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo Retrofit va a ser como una especie de intermediario en donde el servicio web me va a retornar un JSON por medio de la API REST y Retrofit va a tratar de convertírmelo en un objeto de Kotlin que pueda ser utilizable, listado en su momento. Y gracias a parámetros nosotros podemos hacer dichas peticiones, sean de tipo GET, POD, PUSH o demás que digamos que acepte esos métodos que acepte el protocolo HTTP. Para eso, entonces, para este ejercicio vamos a estar utilizando esta API, es una API de Google que traen en su documentación y que pues podemos utilizar. Digamos que es una API sencillita. Además de eso, algo que tenemos que tener en cuenta cuando con Retrofit se hace la conexión del servicio web y la aplicación móvil, nosotros tenemos algo adicional, que es ese convertidor, ¿sí? Inicialmente ese convertidor es el que me va a permitir, en su momento como hacíamos acá, convertir ese JSON en un archivo o en un objeto Kotlin, ¿sí? O en su defecto simplemente manejarlo como una cadena de texto. Entonces, este convertidor nosotros podemos cambiarlo dependiendo del uso que nosotros podamos tener. Es independiente totalmente a Retrofit, que es el que nos va a ayudar a hacer la comunicación en su momento. Entonces, para este ejercicio, yo tengo preparado acá un repositorio. El repositorio es un repositorio que se puede clonar desde Android Studio. Sí, prácticamente es un repositorio que inicialmente tiene muy pocas cositas iniciales para poder entender todo el flujo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es sencillamente abrir un proyecto de Android Studio desde la URL y vamos a clonar ese repositorio. Sí, esperamos a que se clone el repositorio. Esta aplicación en su momento es una aplicación móvil que nos va a permitir, digamos que, practicar esos conceptos fundamentales que necesitamos tener para poder hacer, digamos que este consumo en su momento. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es una API, pequeño personalización que tiene un video, que tiene, pues, en su momento el icono, su iconito personalizado que dentro de la carpeta de res de recursos tiene, digamos que algunas imágenes que estaremos utilizando para el desarrollo de esta aplicación. Adicionalmente a eso también tenemos acá, vamos a empezar a analizarla desde el main activity, que llamamos un composable, ¿sí? Este composable que tenemos acá es este mismo que yo tengo acá, en donde simplemente estamos dibujando el scaffold, tenemos una pantalla y de algún modo estamos instanciando un view model que tenemos dentro de esta carpetica UI Screen, que es este view model que está acá, que tiene este home screen, ¿sí? Y que de acuerdo a, entonces, se instancia el objeto ViewModel y el objeto ViewModel le pasa a HomeScreen el estado por medio de un parámetro. Entonces, ViewModel, ¿qué está haciendo? ViewModel tiene el estado, que inicialmente es bienvenidos a la app, y tiene una funcioncita que se llama getMarkPhotos, que en su momento
está vacía. Y entonces ese estado es el que se lo pasa al home screen, el que dice bienvenidos a esta app. Y ese estado que está ahí es el que se muestra en este composable que muestra ese texto que vemos en la mitad del emulador. Listo, entonces digamos que para iniciar con Retrofit, nosotros lo primero que necesitamos hacer es utilizar las librerías de Retrofit. Entonces nosotros, como siempre, vamos a ir al archivo de Retrofit. Voy a cerrar acá estas ventanitas y voy a ir utilizando las que voy necesitando. Para agregar dependencias dentro de una aplicación, lo que hacemos es dentro de Module App agregar nuestras dependencias. Entonces digamos que nosotros acá para Retrofit vamos a utilizar dos dependencias. Por un lado vamos a utilizar la dependencia de Retrofit, ¿sí? Que prácticamente van a ser estas dos que están acá. Entonces, por un lado, la de Retrofit y por otro lado, el convertidor que en su momento inicialmente les había mostrado, ¿sí? Recuerden que Retrofit es el que me hace la intermediación y tenemos un convertidor que es el que me va a permitir, digamos que esa llegada de JSON que llega desde el servicio web, poder convertirla y en su momento utilizarla en la aplicación móvil. Entonces tenemos estas dos, simplemente nosotros le decimos sign now, asegurarse en que siempre sea la misma versión que estamos utilizando para Retrofit, que también sea utilizada para el converter escalar, ¿sí? En su momento pues la aplicación ya hizo la recarga y pues la idea es que la, empecemos a hacer la configuración inicial de Retrofit dentro de nuestra aplicación. Entonces, esa configuración inicial se divide en lo siguiente. Nosotros vamos a ir acá, cerramos acá el Build Gradle y nos vamos a ir dentro de UI. Vamos a entrar acá a Kotlin Multiplatform y lo que vamos a hacer es simplemente crear acá un nuevo paquetico en donde utilicemos Network. Y dentro de Network vamos a hacer la configuración inicial de Retrofit. Entonces nosotros vamos a crearnos acá un archivito de Kotlin que se llame Mart API Service, que es en donde tendremos en su momento toda la configuración de nuestro servicio. Mart API Service. Entonces, dentro de esta nosotros vamos a tener varias cositas que vamos a ir instanciando. Las primeras variables que nosotros vamos a tener es esta constante que va a ser la URL en donde nosotros nos vamos a conectar. ¿Sí? Necesitamos la URL en la cual nos vamos a conectar, principalmente porque va a ser en donde vamos a consumir el servicio web. Adicionalmente a esto, también necesitamos instanciar Retrofit, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar y decirle al emulador, digamos que a la aplicación, configurar Retrofit. Entonces, ¿de qué manera lo podemos configurar? Entonces, vamos a crearlo, le decimos private val retrofit y le decimos que vamos a utilizar la librería que ya importamos, retrofit.builder, que va a ser el que me va a ayudar a empezar en su momento a construir la aplicación. Agregamos el convertidor factory, que era el que les explicaba en su momento, que va a ser el que nos va a permitir convertir esa respuesta JSON que nos llega del servidor a objetos Kotlin. Por el momento, el convertidor que vamos a utilizar es un convertidor sencillo, por el cual solo va a saber cómo recibir una cadena de texto. Entonces, dentro de estos paréntesis ponemos ese convertidor, ponemos que es escalar converter factory, ¿sí? Y le doy punto .create para que se cree dentro de. Además, pues le agregamos la URL, que ya la tenemos en su momento en esta constante. Además de eso, simplemente le decimos construyase ahora sí build, ¿sí? Y con esto tendríamos en su momento una instancia de Retrofit. Además de eso, necesitamos
el servicio como tal, necesitamos la interfaz que nos va a permitir hacer la conexión con la API. A esto le voy a poner March API Service y es en donde voy a colocar los endpoints que necesito consumir desde el web service. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner una función que me traiga todas las fotos. Y esta función por ahorita va a traer un string. Automáticamente, al hacer esta construcción y poner el convertidor, este convertidor pues solo me permite retornar un string, es decir, me trae todo el JSON dentro de un string. Yo puedo ponerle aquí a este path, quiero ponerle que va a ser una petición de tipo get. Y que esa petición de tipo get tiene un path que se llama fotos. ¿Qué pasa con esto? Es como si agarráramos este host de acá, ¿cierto? Que es el host principal. Creáramos el host principal, voy a crear acá el host. Y además, cuando yo llame esta petición March API Service, es como si le colocara este path justo al final. Entonces, si hacemos la prueba acá en el navegador, si ustedes se dan cuenta, me da una respuesta a ese servicio. ¿Cuál es la idea? Que esta respuesta que me está dando acá, yo me la pueda traer dentro de Kotlin y dibujarla dentro de la interfaz de la aplicación móvil. Por eso hacemos esta manera. Entonces, digamos que con esto ya lo tenemos configurado. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo podemos hacer, digamos, que la instancia de este objeto con esta interfaz? Entonces, acá yo me voy a crear un objeto que prácticamente va a ser como un singleton global en donde yo voy a decir, este es mi March API y yo aquí voy a tener una variable que se llama retrofit service, que va a ser la que me va a retornar esta interfaz para yo poder, entonces va a ser de este tipo de interfaz, pero que cómo se instancia. Yo le puedo decir, venga, se tiene que crear de la siguiente manera. Retrofit, es decir, esta misma función que yo tengo acá, este objeto que yo tengo acá, punto, create, y agrego el nombre de la interfaz que voy a apuntar. Dos puntos class punto java. El lazy lo que me indica es, venga, instánciese o créese hasta que se utilice, porque puede ser que yo pueda tener esto acá, pero al iniciar la aplicación, pues no necesariamente necesito que se instancie de una vez. Entonces, por eso le digo, venga, sea perezoso y instánciese solamente cuando se vaya a utilizar. Digamos que esta es la configuración inicial que necesitamos para Retrofit para poder hacer el consumo de la aplicación. Digamos que en el siguiente paso, pues nosotros podemos llegar y hacer lo siguiente, consumir esta aplicación, consumir este servicio dentro de mi view model, que es el que en últimas está gestionando, acá dentro de mi view model, que es el que está gestionando el estado. Si ustedes recuerdan, el estado que yo tengo acá es Smart UI y este es el estado que está pintando dentro de la aplicación. Pero yo qué quiero hacer? Que él de alguna forma me llame este objeto y yo pueda hacer la petición get photos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en el service. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, venga, quiero que cuando yo llame fotos, get photos, me llame esa función que yo estoy utilizando allá. ¿Sí? Entonces yo cómo puedo hacer? Yo puedo decir, venga, en una variable que se llame resultado, quiero utilizar el servicio que yo tengo acá. Quiero utilizar este servicio que se llama Mars API, que si se dan cuenta es un singleton, por eso yo puedo llamar la clase normal con solamente el nombre. Importo acá la clase y le digo punto retrofit service punto, y si se dan cuenta, ya que es un objeto del tipo Mars API, puedo utilizar los métodos que yo tengo acá. Entonces yo le puedo decir, venga, quiero las fotos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, él me está retornando un string. Tengamos en cuenta que como esto es una función que va hacia un servidor y vuelve, necesitamos que sea una función suspend, que sea una función de suspendida, así que cuando vaya al servidor se quede esperando hasta que llegue la respuesta. Es una función, una corrutina. Sí, nosotros tenemos que lanzar esa función dentro de una corrutina.
Recordemos que los view model por sí solos tienen su propio ciclo de vida y por ende también tienen sus propias corrutinas. Nosotros para llamar en un view model la corrutina, nosotros utilizamos el scope del view model. Entonces ponemos view model scope, es una función que ya todos los view model por heredar de view model lo tienen y simplemente le decimos punto .launch y lanzamos la corrutina. Esa corrutina está ligada al ciclo de vida de la mismo viewModel. Como getPhotos es suspend, recuerden que las funciones suspend tienen que estar o dentro de otra función suspend o dentro de una corrutina. Podemos lanzarla ahí dentro, entonces dentro del estado. ¿Y qué va a pasar? Le podemos decir, venga, este result que es una cadena de texto, quiero que al March UI Stay, que es este que yo tengo acá, me lo edite o me lo sobrescriba con lo que llegue desde result, ¿sí? De esta manera, entonces, cuando yo haga la petición, él va a ir a buscar la aplicación y me va a cargar la información en este sitio. Voy a darle ejecutar la aplicación y vamos a ver qué sucede con esta configuración que acabamos de hacer. Como se dan cuenta, se lanzó la aplicación, pero de momento se cierra. Eso es cuando la aplicación está crashada, le decimos nosotros. Entonces, ¿cómo miramos qué pasó? Dentro del Lotcat, entramos acá donde está el Lotcat y miramos cuál fue el error que nosotros tuvimos. Claro, el error que nosotros tuvimos fue que nosotros no tenemos permiso de conectarnos a Internet. Como la aplicación se tiene que salir de la app móvil y tiene que conectarse a un web service y traer la información desde Internet, nosotros tenemos que poner explícitamente ese permiso. Ese permiso o todos los permisos de una aplicación se utilizan dentro del Android Manifest, en donde utilizamos los permisos. Entonces acá nosotros podemos decir Uses Permission y necesitamos el permiso que se llama Internet. Ya con eso ejecutamos, volvemos a ejecutar la aplicación, podemos acá en el bote de basurita limpiar el Lotcat y esperamos a que vuelva a ejecutar la aplicación. Se ejecutó la aplicación, parece que todo va correcto y claramente se cargó la aplicación. Si ustedes se dan cuenta hay un pequeño, primero aparecía el mensaje bienvenidos a esta app y se demora unos 3 o 4 segundos mientras va a hacer la petición y le vuelva el resultado, ¿sí? Cuando está bienvenidos a esta app, se demora 3 segunditos y ahí se actualiza la aplicación porque fue el tiempo que se demoró en ir a hacer la consulta al servidor y volver en su momento para que se diera ese manejo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasaría donde yo sencillamente no tuviera internet? Sí, entonces voy a hacer esa simulación acá en donde yo no tengo internet y lo que voy a hacer es poner en modo avión, no tengo internet y voy a mandar la aplicación, porque usualmente podría pasar, ¿sí? Entonces se trata de lanzar la aplicación, bienvenidos y se cierra la aplicación, ¿sí? Esto se debe a que como no estoy manejando el error, a como no estoy haciendo la gestión de esos errores, entonces se me cierra la aplicación de momento. Entonces nosotros tenemos que, cuando ya empezamos a conectarnos hacia un servicio, tener en cuenta todos estos eventos. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería que dentro de mi get, pueda yo manejar por medio de un try catch la excepción. Entonces yo puedo decirle acá, venga, trate de hacerme esto, ¿cierto? Si llega a haber un error, atrápemelo. Entonces yo le digo por medio del catch que él me lo pueda atrapar. Y acá tener en su momento el error atrapado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo Marks UI, si pasa algún error, que me diga cuál es el error. Entonces yo le digo, hubo un error y de hecho le puedo interpolar el mensaje del error. Entonces, recuerden que el dispositivo aún está en modo avión, tendría que dispararse automáticamente el error, ¿sí? El error que estoy cargando. Entonces carga la aplicación, está la aplicación y de una vez me manda el error.
Dice, no se puede resolver el host debido a que ta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, obviamente no lo vamos a dejar de esta manera, sino nosotros podemos empezar a jugar entonces con el estado del viewModel. Nosotros podemos volver un poquito más complejo el estado del viewModel. No solo que el estado sea una cadena de texto, que va a ser la cadena de texto que muestre, sino vamos a tener que un estado, un estado en el viewModel puede ser una estructura más compleja, ¿sí? Y cuando hablo de una estructura más compleja, podemos tener, por ejemplo, una tipificación con una interfaz. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una clase, una interfaz sellada, que lo que me dice es, venga, estos son los objetos que vas a resolver sí o sí, son solo esos tipos. Eso significa que sea sellada, que solamente hay esos tipos, que no va a haber otro tipo más. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, crearme un estado para MariUI que se llame una interfaz que se llame March UI State. Y dentro de ese estado, yo puedo decirle, venga, quiero que tenga varios, varios momentos. Entonces yo le digo, va a tener un momento que todo va a salir bien, que es exitoso. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que va a recibir unas fotos. Si llega a ser exitoso, va a recibir unas fotos y luego, pues, March UI State, que va a ser de tipo de esta misma clase, ¿sí? Otro yo le puedo decir, venga, va a tener un object que se va a llamar error, que también va a ser una interfaz de esta clase, March UI State, y que voy a tener otro object que va a ser el loading. Mientras esté cargando, ¿qué pasa? Entonces yo le voy a decir March UI State. Entonces simplemente estoy cargando estos tres estados que yo tengo acá para poderle decir luego a la aplicación, venga, de acuerdo a cada uno de estos, pintemos una imagen diferente. Entonces, como mi objetivo es cambiar este MariUI, que si ustedes se dan cuenta es una cadena de texto, ¿sí? Ya no quiero que sea una cadena de texto, sino que quiero que sea un objeto de estos. Entonces, al momento de iniciar la aplicación, lo más lógico, bueno, acá podemos cambiar de una vez el tipo, ya no que no sea de tipo string, sino que sea de este tipo, de esta interfaz. Entonces yo le digo, ya no va a ser un string, sino un MariUI state. Claro, él me dice, hay un error, ¿por qué? Porque le estoy pasando una cadena de texto. Claro, yo le puedo decir, bueno, ya no le va a pasar una cadena de texto. Como es una interfaz ya, yo puedo llegar y decirle, venga, yo quiero un MariUI state, es decir, esta misma cadena, punto load. Entonces, que cuando apenas inicie la aplicación, el estado está cargándose, ¿sí? Pero que si llega, por ejemplo, a tener un resultado como el que está acá, entonces yo ya le digo al estado que va a ser igual a un estado UI, ya no le va a pasar, por ejemplo, ya la cadena de texto, sino simplemente le digo marks UI state.successful, ¿sí? Y recuerden que nosotros le habíamos dicho a esta interfaz que el successful va a tener unas fotos. ¿Y dónde tengo las fotos? Que por el momento es un string que yo le voy a pasar por medio del resultado que ya recibí en su momento de la API. Y que si hay un error, pues simplemente que marks UI state va a ser igual a marks UI state.error. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? De acuerdo a esto, lo único que nosotros tendríamos que venir a cambiar acá, haciendo este ajuste en la lógica del modelo UI, es verificar en donde estamos llamando, estamos instanciando el modelo. Entonces venimos acá a Mar Photos App, que es esta que nosotros tenemos acá, y recuerden que Home Screen, tengo este error porque yo le estoy pasando el modelo. Y si entramos acá a Home Screen, nosotros estamos utilizando como MariUI un string, entonces nosotros le vamos a decir, venga, ya no vamos a utilizar el string, sino vamos a utilizar una interfaz de MariUI state y de acuerdo a esa interfaz vamos a pasar, digamos que en su momento un resultado. Por ejemplo, este result screen es el que me ayuda a pintar en su momento a partir del texto que le paso el resultado, pero entonces vamos a quitar esto, yo le voy a decir, le voy a poner o le voy a poner algo un poquito más elaborado, entonces yo le puedo decir por medio de un web, le digo, venga, vamos a utilizar las tres formas de carga que hay. De acuerdo al estado que se me va a pasar, que sea por ejemplo un loading, un error o un sexful, yo le voy a decir, de acuerdo a cada una de esas pantallas, voy a renderizar una pantalla y eso me da una forma, digamos que en su momento de gestionar
qué pantallas voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, si la pantalla es, por ejemplo, MariUI.loading, quiero que me cargue una screen que se va a llamar loading screen y que en su momento le voy a pasar el modifier. Le voy a pasar el modifier que voy trayendo desde acá. Entonces yo puedo decirle esto va a tener un tipo modifier que va a ser modifier punto fill max size. Sí, o inclusive acá yo le puedo decir modifier fill max size. Esta función todavía no la hemos creado. Nosotros podemos llegar acá y decirle, venga, créeme la función. Si ustedes se dan cuenta, aquí él automáticamente, yo le di crear función y le voy a quitar esto y le voy a decir que esto va a ser un box, ¿cierto? Que dentro de su modifier, bueno, recuerden que el box acá tiene un contenido, entonces acá dentro del box, su modifier va a ser igual al modifier que me pasen, punto fill max size. Y además de eso, quiero también que el content alignment sea en todo el centro. Entonces yo le digo alignment.center. Punto center. Y dentro de esto le puedo poner un circular progress indicator. Ese indicador es el típico, el cargue que aparece acá en la mitad de la pantalla. Entonces, cuando esté loading, que me muestre este circular indicador, este indicador de carga. Es más, le puedo poner un texto debajo que diga cargando. Y esto lo pongo dentro de una column para que me quede uno debajo del otro. Y meto estas dos cositas dentro de la column. Entonces, ese es el momento en el que la aplicación, por ejemplo, está cargando, ¿sí? Cuando el estado es loading. Cuando, por ejemplo, el estado en su momento ya no es cargando, sino el estado, por ejemplo, es el sexful. Entonces, si yo le digo smart UI state.success, le voy a pasar en su momento la siguiente pantalla, que sería el result screen que ya estamos utilizando, que yo lo que único que necesito pasarle es el estado, las fotos. Entonces recuerden que marksUIState.photos es en donde se está guardando la foto que le está pasando por medio del constructor. Y por último, si es un error, entonces si marksUIState.error, entonces muéstreme lo mismo, una pantalla de error screen, en donde yo le puedo decir también que le va a pasar este modifier, igual a como lo dice en el loading, justo acá. Como ya estamos tomando las tres, digamos que eh, probabilidades que puede tener un MariUI, por eso es que el web ya deja de marcarme error. Entonces acá yo en el error puedo crear una nueva función composador, que es esta que yo tengo acá, y yo puedo rápidamente escribir, por ejemplo, acá yo le puedo decir, hey, voy a hacer una columna, dentro de esa columna va a tener un modifier, y ese modifier es el mismo modifier que yo recibo por parámetro, y además que va a tener un vertical alignment, arrangement, un arrangement center y un horizontal alignment, alignment center horizontal, para que me quede en todo el centro. Y yo puedo poner un texto, por ejemplo, que me diga error. Y este texto puede tener un modifier, error 3 puntos, 1, 2, 3. Y puede tener un modifier que diga modifier punto padding y le pongo ahí un padding de 16 puntos de peso. ¿Sí? Entonces al tener esto, de acuerdo al cargue, me van a aparecer las tres pantallas. Entonces si ejecuto, inicialmente recuerden que al ViewModel le dijimos que inicialmente era la pantalla de loading, tiene que aparecer el iconito de cargando. Entonces acá se instala la aplicación, aparece el iconito de error primero.
¿Por qué aparece el iconito de error? Porque recuerden que el emulador está en modo avión. De hecho, nosotros en ese error, de hecho lo puedo poner un poquito mejor y le puedo decir que va a tener un image y ese image va a tener un pointer y ese pointer es un pointer resource de un drawable que yo tengo acá y que les había dejado ahí dentro del mismo proyecto que estamos utilizando una imagencita. Y dentro de content description le podemos dejar un nulo por ahora. Entonces, cuando yo le doy a volver a recargar esa imagen, me va a mostrar una imagencita de que no hubo error, que hubo carga. Entonces le voy a quitar digamos que el modo avión, le voy a quitar el modo avión acá y le voy a decir recargar. Entonces recargo la aplicación y si ustedes se dan cuenta, él apenas abre la aplicación, se carga el estado en su momento de loading, que es el de cargando, y automáticamente me muestra el resultado del JSON, que es este que yo tengo acá. Entonces, de esa manera, digamos que nosotros podemos gestionar los tres estados que tenemos cuando nosotros nos conectamos a una red en su momento. Entonces, nosotros acá tenemos que, el siguiente paso que vamos a dar es cómo cambiar este convertidor que inicialmente les decía que solo recibe cadenas de texto. ¿Sí? Lo vamos a convertir para uno que convierta este JSON, todo este JSON grandote que me está llegando, me lo convierta en objetos de Kotlin. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Para que se me conviertan en objetos de Kotlin en su momento. Tengo que ir a cambiar la instancia que yo tengo dentro de acá, donde yo tengo retrofit. Recuerden que acá era donde yo ponía el convertidor, pero ese convertidor hay que primero importarlo. ¿Sí? Así como hicimos con el escalar, que es como el más sencillito, tenemos que venir acá al build.gradle y poner la librería que nosotros en su momento vamos a utilizar. Entonces, la librería que nosotros en su momento vamos a utilizar va a ser, primero, tenemos que colocarla dentro de los plugins, acá arriba dentro de los plugins, hay que tener cuidado con, digamos que las versiones. Vamos a poner esta versión que tengo acá, la 2.1.0. Y adicionalmente, acá al finalizar el Gradle, vamos a colocar la función o el convertidor que vamos a estar utilizando. Entonces yo voy a utilizar estos tres que yo tengo acá. ¿Sí? Estas tres serían las librerías que vamos a utilizar para ese convertidor. Esta que es el que estamos utilizando, el scalar convencional que solo trae el string, lo podemos dejar o lo podemos quitar. En mi caso lo voy a dejar ahí. Le voy a dar sign now. Él va a sincronizar y va a descargar las dependencias que vamos a necesitar para hacer en su momento esa conexión. Entonces, teniendo este convertidor, ya esa cadena de texto que nos llega ya no simplemente hace una cadena de texto, sino la podemos convertir en un objeto como tal. Entonces, para hacer esa conversión a ese objeto, primero necesitamos el objeto, ¿sí? Primero necesitamos setear el objeto. Entonces, por ejemplo, del mismo dentro de Network, yo voy a crearme una nueva clase y la voy a llamar MarkPhoto. Y va a ser una clase. Esa clase va a tener dos cosas. Por un lado el ID y por otro lado, bueno, recuerden que esto debe ir dentro del constructor. Dentro de una clase en Kotlin, nosotros tenemos que constructores acá. Y además vamos a tener un src, que sería el recurso de la imagen, que también sería un string. ¿Sí? Vamos a tener estas dos cosas dentro de esta clase seteada que nosotros tenemos justo acá. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos hablando de las clases en Retrofit, a nosotros nos llega un archivo JSON. Si ustedes se dan cuenta, este archivo JSON inicia con una lista y tiene muchos objetos. Este es un objeto 1, cierra acá, objeto 2, cierra acá y está separado por comas. Y cada uno de esos objetos tiene unas llaves y un valor. Prácticamente para poder
de serializar o serializar con Kotlin Serialization, que es el que vamos a utilizar, tenemos que darnos cuenta de estas keys. Si se dan cuenta, él automáticamente por la key relaciona este ID con este ID. Pero miren, en este caso, este IMG SRC es diferente a este. ¿Por qué? Porque este está escrito en minúscula, la S en mayúscula, el otro en minúscula, este tiene un al piso. Cuando son estos casos, yo puedo indicarle a él, por ejemplo, le puedo decir primero, arroba serial name va a ser diferente. El serial name debe ser este mismo que yo estoy usando acá. IMG, entre IMG de una pieza de SRC. Y lo otro, a esta clase completa tengo que decirle que esta clase va a ser serializable. Entonces le pongo arroba serializable. Y con eso yo estoy seteando la clase. ¿Sí? Entonces ya con esto yo tengo una clase seteada. Esto lo genera automáticamente el IDE. Entonces no hay que escribirlo. Simplemente tenemos esa clase. Entonces con eso la API nos va a retornar esta información y nosotros lo que vamos a hacer es setearla con esta clase. Entonces, ¿qué más debemos hacer? En el servicio, acá donde tenemos el map API Service, recuerde que esta función nos retornaba un string cuando le decíamos get photos. Pero ahora que ya no va a retornar un string con toda esta información, sino que va a retornar una lista con objetos de este tipo, como lo tenemos acá, uno, 2 y así sucesivamente, entonces nosotros le vamos a decir que no vas a retornar todo este objeto, sino que va a retornar otro tipo de objeto, que va a ser la lista en su momento de Mart Photos, que es el objeto que acabamos de crear. Además de eso, hay algo muy importante que no hicimos el cambio, es que debemos cambiarle acá el convertidor, que ya no va a ser este, sino va a ser el JSON punto as converter factory. Ahora acá importo esto y le digo acá dentro de comillas application slash JSON punto to media type. Haciendo este ajuste, entonces él ya sabe que tiene que utilizar es el otro convertidor, que lo que me va a hacer es la petición que traiga acá, me lo va a convertir o me lo va a tratar de convertir en un objeto de code. Con eso tendríamos la configuración inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir entonces, ya le hicimos el cambio acá al servicio, ahora tenemos que ir desde donde lo llamamos, que es el del view model. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ViewModel ahora tiene un errorcito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos traemos este resultado que está acá, ya no es un string, sino el resultado que viene acá, ya es una lista de objetos de Mars Photos. Entonces, al hacer una lista de Mars Photos, nosotros le estamos diciendo acá, venga, le vamos a pasar estos fotos. Por eso aparece este error. Pero entonces nosotros le vamos a decir que queremos que esto va a pasar por ahorita, no más la cantidad. ¿Sí? Entonces yo le digo result.size y le digo que acá fotos desde la API. Entonces con eso miramos cuántas fotos está trayendo la API. Prácticamente si ejecutamos esto, ya con eso le estamos diciendo o estamos permitiendo preguntar cuántas fotos están pasando. Ya está haciendo la compilación, abre la aplicación. Al abrir la aplicación, él va y busca el converter, trata de hacer la conversión del JSON, hace la petición y acá yo tengo la petición. Si ustedes se dan cuenta, dice 380, imagínense, está trayendo 838 fotos desde la API. Es decir, esta lista que está acá está trayendo 338 fotos desde la API. De esa manera es que entonces nosotros ya serializamos o deserializamos en su momento cada una de las partes o de las fotos que nosotros estamos trayendo. Ahora, vamos a subirle el nivel un poquito más a esto.
y vamos a separar las capas. Nosotros en Android nos piden algunas capas, ¿cierto? Hay una capa que nosotros utilizamos y que es la de la UI, que es en donde están los view models y los components. View model y todo lo que son los USA también. Está la capa de dominio que es opcional, esta no la vamos a hacer por ahora. Y está el data layer, que este es el que vamos a empezar a construir. Dentro de esta interfaz de data, nosotros necesitamos algo que se llaman los repositorios. Este patrón de los repositorios es el que me va a permitir hacer esa comunicación entre la UI y los datos. Y luego este repositorio en su momento se conecta con, digamos que los recursos de data. En nuestro momento pues sería Retrofit, que sería nuestra API. Sería con quien se conectaría el repositorio y luego a Retrofit, que sería nuestro data source. Básicamente esa es digamos que la arquitectura. Sí, entonces esta es como una foto ampliada de la UI, que la UI tiene sus componentes y tiene el view model, y la idea es que podamos traernos la información desde el data layer, en donde va a estar Retrofit Service. Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que necesitamos hacer es crearnos acá un paquete que esté al mismo nivel de la UI y que se llame data. Entonces acá yo le digo nuevo package y le digo que este paquete se va a llamar data. Entonces dentro de data vamos a crearnos el repositorio de las fotos. Entonces nosotros le vamos a decir nuevo Kotlin class file y vamos a seleccionar una interfaz. Esa interfaz se va a llamar Mars Photos Repository. Listo, entonces nosotros vamos a tener esa interfaz, que es esta que nosotros tenemos acá, que en su momento esa interfaz va a tener una función suspend que va a traer las fotos, ¿sí? Va a poner getMarkPhotos. Y ese getMarkPhotos va a ser las veces que hace en su momento lo que hacíamos directamente desde Retrofit, pero vamos a empezar a agregarle la arquitectura. MarkPhoto, de tipo MarkPhotos. Listo. Este repositorio, ¿cómo va a saber de dónde traerse las vainas o las cosas? Entonces nosotros le vamos a decir acá que vamos a tener una clase que se llame Network más Repository, más Photos Repository, que va a ser la implementación prácticamente de la interfaz más Repository, que es esta interfaz que yo tengo acá. Y dentro de esa interfaz, pues tengo que implementar el método que está ahí. De hecho, este error que está acá es porque no estoy implementando los métodos. Recuerden que al yo implementar una interfaz, tengo que sí o sí sobreescribir los métodos que él en su contrato nos está diciendo. Entonces acá nosotros podemos hacer lo siguiente, que cuando se llame esta función, ya lo que hacíamos acá en el view model directamente, que decíamos markapi.retrofitServicetGetPhotos, prácticamente esto lo debemos hacer es desde el repositorio, porque digamos que no deberíamos conectar el view model directo al data source, sino debería haber una capa intermedia que es la que hace esa separación de responsabilidades. Entonces, si se dan cuenta, estoy llamando al MarAPI Resort y traigo las fotos, que sería el mismo resultado que estaríamos haciendo dentro de esta función override que tenemos dentro de la clase network. Entonces, al hacer esta implementación, yo ya entonces en el view model ya no tengo que hacer esta llamada de resultado así como la estoy haciendo, sino yo tengo que instanciar es una clase que se cree el repositorio, fotos repository, que va a ser de tipo de esa interfaz, y yo le puedo decir acá network más repository, y ya estoy llamando o estoy implementando ese método, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese método, yo puedo decirle acá que en vez de hacer esto, utilice el repositorio. Mars Photos repositorio punto get photos. Y de esta manera estamos haciendo esa separación del view model por medio de este repositorio que acabamos de crear. Estamos empezando a crear o hacer esa separación
en su momento entre las dos capas. Eh, para ser ahora más puristas, vamos a hacer algo que se llama inserción de dependencias. Cuando nosotros creamos una inserción de dependencias, aparece esto. Por ejemplo, analicemos el siguiente código. Yo tengo acá dentro una función main, que es en donde se va a ejecutar todo. Pero nosotros, por ejemplo, en este caso de esta clase car, yo creo acá la clase, la instancio, pero miren que él necesita un engine en su momento. ¿Qué pasa? La estoy instanciando dentro de la clase, esta otra clase que yo tengo acá, que se llama engine, ¿sí? Y luego pues llamo la función start y ejecuta el engine dentro del start. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta, cuando creo el carro, dentro del carro tengo una instancia dentro de la clase. ¿Qué pasa con esto? Esto se vuelve fuertemente dependiente. Y recuerden que los principios SOLID, el último principio, nos dice que debemos hacer inversión de dependencias porque debemos buscar que las clases no estén tan reforzadas. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, en este caso. En este caso es diferente. Tengo acá el main, tengo acá el main. Tengo la clase cart, ¿cierto? Y tengo la clase cart. Pero miren, yo no estoy instanciando como sucedía acá, que instanciaba como un atributo este otro tipo de clase, ¿sí? No traía el motor, sino lo estoy trayendo por medio del constructor y así debería ser. Y además de eso, no estoy trayendo el objeto directo, la clase, sino estoy trayendo su interfaz. Si ustedes se dan cuenta, estoy trayendo es a Engine y no en su momento a Gas Engine o a Electric Engine, sino estoy trayendo la interfaz común, que los dos están compartiendo esa interfaz, tanto el eléctrico como el de gas. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el carro va a necesitar un motor. No sabemos de qué tipo, pero sí sabemos que los dos saben cómo estar. ¿Por qué? Porque le estoy dando el contrato de la interfaz. Y además, cuando llame el start, lo que está haciendo es que esa interfaz está llamando el método start. ¿Y en dónde se construyen? Si ustedes se dan cuenta, dentro del main estoy construyendo el objeto si necesito uno eléctrico o si necesito uno de gas y estoy pasando en su momento una interfaz por medio del constructor. Esto hace que se suelte la dependencia que había en su momento. Sí, esa dependencia que había entre esas dos clases, la suelte y ya no sean tan dependientes. Lo único que necesitamos es un contenedor como el que está acá, que es el que sabe cómo se deben inyectar las cosas. En ese orden de ideas, nosotros qué necesitamos crear? Necesitamos crear primero un contenedor que sepa cómo debo inyectar las cosas en su momento para los servicios. Entonces vamos a hacer ese pequeño contenedor. ¿Qué hacemos primero? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es crear el contenedor. Dentro de Data, vamos a crear acá dentro de Data algo que se llame New Kotlin Class o una interfaz, mejor dicho, Kotlin Class, y acá le digo interfaz, que se va a llamar App Container. Listo. Very good. Dentro de ese App Container, nosotros vamos a decirle que ese App Container necesita sí o sí un Marks Photo Repositorio que es de tipo Marks Photo Repository. Recuerden que este repositorio que yo estoy colocando acá es en la interfaz que habíamos ya creado en su momento que sabe que es GetPhotos. Solo la interfaz. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la implementación de este contenedor. Entonces yo puedo decir, venga, créeme una clase que se llame Default App Container y ese App Container va a implementar los métodos de la interfaz en su momento. Entonces, ¿qué pasa con este App Container? Él va a saber cómo hacer la configuración y la inyección de dependencias de los objetos que va a utilizar. Entonces, nosotros empezamos a, digamos que a ser más puristas en este sentido. Y por ejemplo, acá en Network que se me había creado este servicio de Mark Photos API Service, que tenemos todo esto acá y no debería ser recomendable, podemos empezar a meterlo dentro del contenedor. Entonces yo puedo decir, por ejemplo,
que tanto la URL como retrofit quiero que se instancie acá dentro del contenedor, esas dos cosas. Acá, bueno, al estar dentro de una clase no es necesario que sea una constante. Es más, yo le puedo decir base URL y dejar este base URL justo acá y decirle build. Además, yo también, ¿qué podría hacer? Acá él me está pasando un error porque, claro, como estoy implementando App Container, que es este, y le dije que va a tener una variable que llame Mark Photo Repository, tengo que decirle, venga, implementeme esa clase de App Repository. Pero yo no la voy a meter así como se la estoy metiendo ahí, sino la voy a meter es como un atributo. Entonces yo le digo acá que no la implemente acá, sino que la implemente como un miembro, como un atributo. Que me la implemente justo acá abajo. Entonces, ¿yo qué hago acá? Tengo el foto, tengo la tipología y tengo que decirle esto a que va a ser igual. Pues sencillamente le decimos con un lazy que este lazy va a ser igual a qué? A lo que hacíamos allá en el otro lado. Entonces le podemos decir, venga, este repository va a ser lo mismo que un network photo repository y que va a utilizar el servicio de retrofit. Pero recuerden que acá yo tengo retrofit y acá en Mars API Service me puedo llevar esta instancia, que es la que sabe cómo se crea un repositorio dentro de este container. Y miren que acá Mars API Service solamente me queda con la interfaz. Este Object Mars API lo podemos eliminar porque trataba de simular un singleton. Y simplemente nos quedamos con la interfaz que tiene los métodos del servicio. Y estamos metiendo dentro de este contenedor el cómo se debe construir en su momento el repositorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le estoy diciendo, tengo esta base URL, tengo retrofit, tengo un servicio y quiero que este MarsAPI Photo Repository, que es este que yo tengo acá, que es el que yo quiero implementar, va a ser igual a Network Photo Repository y que además, pues digamos que este Network Repository que yo tengo acá, sí, él va a necesitar una API para poder utilizarla desde acá. Entonces yo puedo configurar acá que este MarAPI Repository, por medio del constructor, le va a pasar el servicio, este servicio de retrofit, que al final del día no es más que el MarAPI, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle acá, por ejemplo, le estoy pasando el servicio. Y acá en repositorio, yo le puedo decir que este repositorio, que es el de network, se le va a inyectar private val Mars API Service, que va a ser una interfaz Mars API Service, que es la interfaz de en su momento de la aplicación Mars API Service, que sería este, ¿sí? Que es este servicio que yo estoy pasando acá. Entonces tengo el Mars API Service y en vez de instanciar este Mars API Service que lo acaba de crear, pues simplemente utilizo el Mars API Service que yo tengo acá y le digo .get, ya tengo acá los métodos que él debería traer y le digo getPhotos, ¿sí? Entonces en su momento estoy desacoplando la interfaz del servicio y lo estoy metiendo dentro de un contenedor. Ese contenedor, digamos que ese es el principio de inversión de dependencias, de inserción de dependencias. Acá este API me sobra, lo puedo quitar y ya acá el network lo tenía completo. Y este app container, entonces si ustedes se dan cuenta, me está diciendo o sabe cómo se debe construir los objetos y cómo se deben instanciar o pasar. Entonces tiene su base URL, tiene retrofit, instancia el servicio y sabe cómo pasárselo al repositorio que en su momento App Container lo está utilizando, ¿sí? Y luego pues este App Container lo vamos a utilizar en el ViewModel para poder ser inyectado en su momento a ese ViewModel. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos acá, entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, empezamos a crear la variable pública de fotorepositorio, la base URL,
retrofit y retrofit service. Tenemos dentro de ese contenedor, digamos que todas esas instancias. Y ahora, este contenedor tenemos que, de alguna forma, relacionarlo con toda la aplicación. ¿Sí? Usualmente eso se hace de la siguiente manera. Entonces, yo acá me creo dentro de el paquete general un nuevo Kotlin class y le voy a poner el nombre de Mars Photos Application. Le voy a decir que es de tipo Python. Y estoy agregando ese Mars Photo Application. En todas las aplicaciones solamente debe haber una. Entonces yo le voy a decir que esto se llama Mars Photo Application y que va a extender a Application para que él sepa que este va a ser el punto de entrada de esa inyección de dependencias. Y yo le digo, por ejemplo, venga, va a tener un contenedor, ¿cierto? Ese contenedor container, ya lo tenemos, que es este contenedor que creamos acá. Entonces yo lo voy a poner como la interfaz, app container, ¿sí? Late init lo que significa es luego la inicializo, luego inicializo la variable. ¿En qué momento la voy a inicializar? En que cuando yo hago heredo de application hay un método que yo puedo sobreescribir, que es uno que se llama onCreate. Y dentro de ese onCreate yo puedo mandarle a la aplicación en general, o sea, a toda la aplicación, decirle, venga, container es igual a la implementación de este container, es decir, de Paul App Container. De esta manera, él sabe cómo tiene que implementar el contenedor, a pesar de que acá tengo la interfaz, gracias al polimorfismo, a la herencia, a la implementación que hicimos, podemos hacer que este container sea igual a default app container para que él sepa cómo tiene que instanciar en su momento estas cositas que yo tengo acá dentro justo. Listo. Además de que yo le dije al app container y me creé este photo application, pues yo tengo que decirle a la aplicación que utilice esta, digamos que este archivo. Yo en el main activity, dentro de application, tengo que decirle acá dentro de main que utilice punto .markphotos application. ¿Qué sería este Mark Photos Application que está acá? Que es al que le estoy diciendo, venga, así tiene que agregarse el contenedor que yo creé acá para hacer la inyección de dependencias. Ahora, toda esta configuración ya tenemos, digamos, que una inyección de dependencias un poquito más claro, todo con el fin de separar la data con el view model. Digamos que esa es como, digamos, la arquitectura que recomienda Android. Entonces, tenemos que devolvernos aquí a Android, que es en donde nosotros estamos haciendo en su momento esta partecita, ¿cierto? Que es el cómo yo, ahora, esto no quiero que se haga con Network, sino quiero que se inyecte de algún momento por medio del constructor. ¿Y que quiero que se inyecte? El repositorio para no tenerlo que instanciar justo acá, sino que me lo mande por el constructor. Algo así como pasaba acá dentro del ejemplo, que les decía, lo podemos tener así como está acá, pero esto hace que sea fuertemente tipado. Si se dan cuenta, dentro de la clase car se está instanciando este objeto y eso es lo que está pasando acá. Dentro del viewModel está instanciando el repositorio y se supone que debo separarlos. Entonces, ¿cuál es la opción? De inyectar la interfaz, que es engine, inyectársela por medio del constructor. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá con esa implementación que hicimos manual de la configuración. Entonces, recuerden una cosa, recuerden cómo se crea el Mars Model View, cómo se instancia. Entonces nosotros en Mars Photos, si ustedes se dan cuenta, nosotros no instanciamos este View Model como, por ejemplo, Mars View Model, Mars, como si fuera una clase, ¿sí? Sino nosotros lo instanciamos fue con la función que se trae, que es View Model. Entonces, para yo poder decirle a este, aquí en donde yo tengo el View Model,
acá donde yo tengo el view model, acá, donde yo tengo el view model, poderle decir, venga, esta clase va a tener por dentro, bueno, yo puedo quitar acá unas cositas que sobran, que ya habíamos eliminado. Quiero que me inyecte el repositorio, o sea, yo ya no quiero este repositorio de esta manera. Yo quiero el repositorio por medio del constructor. Entonces yo le puedo decir, venga, yo voy a tener acá un repositorio que va a ser una variable privada y este repositorio se va a llamar fotos repository, ¿sí? Pero no va a ser un network repository, sino va a ser la interfaz mar fotos repository, ¿sí? Teniendo este mar fotos repository, nosotros digamos que esta partecita ya no la necesitaríamos, porque directamente al tenerlo acá en el constructor, yo podría llegar y utilizarlo acá como está, coincidencialmente lo llamamos igual. Y ya con esto propagaría el mar repository. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto y venirnos acá en donde se está instanciando ese repositorio, que fue acá en My Photos, Mar Photos App, que es acá donde nosotros lo estamos instanciando, ¿sí? De alguna forma deberíamos pasar el repositorio. Pues entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy play, así como lo tengo, aparentemente de compilación no hay nada, pero cuando se está ejecutando y voy y miro el lotcat, estoy más que seguro que tronaría, se tronó y fue por el siguiente error. Si ustedes miran acá los errores, dice no se pudo, no se creó la instancia de Mars View Model. Y es porque él no sabe cómo instanciar ViewModel porque se supone que ViewModel nosotros le pasamos un repositorio, pero acá cuando lo instanciamos no le estamos diciendo, venga, ¿cómo le paso por el constructor ese ViewModel? Entonces, para eso, nosotros acá dentro del mismo ViewModel tenemos que crearle un factory. Y ese factory va a ser el que me va a permitir crear en su momento eh, el objeto, poder instanciarlo. Entonces toca explicarle a él, venga, cómo se va a inyectar ese Markdown repository. Entonces, gracias a que ya tenemos inversión de dependencia, nosotros podemos llamar el contenedor, o sea, venir y llamar este app container de alguna manera, este app container que ya habíamos configurado, llamarlo y decirle que, vea, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo un repositorio acá dentro del contenedor. Entonces yo ya le puedo decir, venga, ¿cómo es que se tiene que instanciar ese repositorio? Entonces dentro del view model, ¿cómo se hace eso? Creamos un compan, dentro del mismo view model, creamos un compan object, que lo que dice es, créeme un singleton solamente de esta función que está acá adentro. Vamos a crear una variable que se llame factory, factory solamente, y va a ser de tipo view model provider punto factory. Y esto va a ser igual a el view model factory y acá le vamos a decir cómo se va a inicializar. Entonces le decimos initializer y tiene que inicializar de esta manera. Entonces, primero tenemos que tener una variable que se llame application, que tenga todo el contexto de la aplicación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces acá le vamos a decir this. Acá tenemos una constante que se llama application key. Application key. Sí, que de hecho si le damos al enter, la importamos y le decimos que esto va a ser igual a maths photos application. Maths photos application. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente en esta línea de código, nosotros lo que estamos tratando de guardar es que dentro de esta variable, nosotros estamos guardando una instancia de esta clase MarkPhotosApplication, que fue la clase global que estamos creando, ¿sí? Entonces estamos tratando de traernos una instancia de esta clase. Al traernos la instancia de esa clase, el objetivo es traernos este contenedor que tenemos acá. Entonces, nosotros podemos decir acá, val mat photos repository, que va a ser el objeto que al final del día queremos instanciar,
llámelo de esta application, ¿cierto? Punto container, y recuerden que dentro de container hay algo que se llama app container, y dentro de app container está nuestro repositorio Mar Photos Repository. Entonces nosotros podemos instanciar ese punto Mar Photos Repository. Y por último decirle, bueno, retorne la instancia de Mar View Model, que ya es la instancia de esta clase, y le decimos que ¡pap!, le inyecte este repositorio. Entonces, con esta manera, él sabe cómo tiene que inyectar el repositorio en su momento de Markphoto repositorio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Acá dentro de donde lo estamos utilizando, que sería Mars Photos API, que es donde lo instanciamos, solamente tenemos que decirle, venga, utilice un factory, y el factory que vas a utilizar es este que yo acabé de crear acá, que se llama factory, que está dentro de Mars View Model. Entonces le digo Mars View Model punto factory, y de esta manera el View Model sabe cómo tiene que construir el repositorio que en su momento se va a llegar hasta acá por medio de esta interfaz que estamos creando. Entonces, al momento de yo darle play, ya no debería tener ningún problema con este tipo de View Model. Prácticamente no hicimos un cambio visual, pero sí hicimos un cambio de inserción de dependencias dentro de la aplicación. Si se dan cuenta, la aplicación me cargó ya correctamente como la teníamos, y tenemos, digamos, que una arquitectura más sólida en su momento. Eso es a lo que le llamamos, digamos, que inserción de dependencias. Ahora, lo que necesitamos hacer, por último, sería todo el tema de cómo mostrar las imágenes en su momento. Entonces, para mostrar las imágenes necesitamos otra librería que se llama Coil. Esa librería es la que nos va a permitir cargar la aplicación, cargar las imágenes dentro de la aplicación. Entonces, simplemente yo coloco acá la extensión Coil, le digo Sign Now, y ya con eso tendría yo las imágenes. Entonces, para mirar cómo se muestran o cómo se carga una imagen, quiero mostrar una sola imagen. Entonces me voy a ir al View Model, quien es el que hace la petición al repositorio en este momento. Entonces yo me vengo acá a Screen, View Model, y el View Model se está trayendo todo un listado de fotos. Yo le voy a decir que quiero una foto en concreto, que solo quiero una. Entonces le voy a decir val mi foto, y le voy a decir que va a ser igual a este result que ya tengo acá, y quiero que me traiga la primera. ¿Sí? Y este mi foto, pues es un foto más foto. Es un objeto de tipo Markdown. Sí, lo voy a colocar ahí explícito para que nos demos cuenta que ya es todo un objeto. Y dentro de este objeto, por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, solamente la URL de ese objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir myPhoto, quiero que me muestre myPhoto.image URL. Y al darle play, te tendría que mostrar solo la URL de la primera foto, que es la que está en la lista. Acá solo debería traer entonces, por ejemplo, el icono de una foto. Entonces, si se da cuenta, pum, está mostrando esa foto, ¿sí? Que es la que se está mostrando en el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el home screen, que es en donde está llegando esa foto, ¿sí? Que es la que llega acá por medio de fotos. Que si se acuerdan, si recuerdan, fotos es una cadena string, que es la que llega acá, fotos UI, que es una URL. Yo, en vez de decirle que me muestre una foto, voy a borrar esto y le voy a decir que me muestre una photocard, y que esa photocard va a recibir el marks.usestyle.photos, es decir, una cadena o una foto completa podría ser.
mejor una foto completa, y esa foto completa la voy a pasar por medio de el View Model. Entonces acá dentro del View Model, donde yo tengo mi foto, voy a pasar es un objeto de tipo foto. Claro, al hacer este cambio acá, el successful tengo que ajustarlo acá y decirle que voy a pasar una foto y que esto ya no es una cadena de texto, sino que es un objeto markPhoto. ¿Sí? Es un solo objeto, una foto. Y ya lo estoy pasando justo por acá, esa sola foto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando llegue la foto acá, yo pase el objeto de esa foto, markPhoto.foto, que se llama así, que es todo un objeto foto. Y este marcar, pues me creo simplemente acá y es el que me va a permitir mostrar en su momento una foto. ¿Sí? Es más, yo le puedo decir también que va a tener un modifier y si ese modifier no lo pasan, pues simplemente aquí está su modifier nuevito. Entonces, cuando nosotros llamamos una función, se va a mostrar prácticamente esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner acá solamente, por ejemplo, voy a colocar foto punto la URL. Tendría que mostrarse justo acá una foto de una URL. Entonces voy a cargarla y tendría que mostrarse la URL prácticamente. Si todo está bien. Y si se dan cuenta, se muestra la URL. Listo. Ahora, volviendo a Coil, que fue la librería que nosotros importamos. Coil utiliza un objeto que se llama AssignImage y ese AssignImage tiene algunos atributos obligatorios. Entre esos está el modelo. Entonces, el model, hay algo que se llama model. Nosotros podemos simplemente pasar una URL, es decir, si yo le paso acá la URL, prácticamente esta que tengo acá en el texto, se la pego justo acá y esto lo elimino. Pero entonces recuerden que lo tengo que pasar de esta manera. Y además, pasarle el content description, que es el otro argumento obligatorio que tiene esto. Content description, que le voy a poner simplemente un none por ahora. Si ustedes se dan cuenta, pum, automáticamente va y trae la foto y me la muestra. Esa es una manera que podemos hacer. Además, pues nosotros podemos poner acá varias cosas. Nosotros podemos decirle modifier, que tenga por ejemplo un modifier punto fill max size. Podemos poner incluso una imagen de error. ¿Qué pasa si la imagen no se carga? Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo decir que utilice una imagen que ya traigo acá en el proyecto y que se llama IC Broken Image, que es cuando digamos que no hay internet y la imagen de pronto no carga. O por ejemplo, cuando antes de cargar que tenga un placeholder, es decir, mientras carga que muestre una imagen, por ejemplo, pudiera poner una que se llame Loadly, es una imagen que también tengo ahí en el proyecto, que entonces mientras se está cargando en internet, vamos a ver si se alcanza a ver la transición, mientras si va ahí él a hacer la petición, bueno, que primero va a salir el loader del estado, y luego cuando cargue la imagencita, ahí se muestra, digamos que toda la imagen. Otra cosa que yo puedo hacer acá es decirle que el content scal es un content scal.crop. ¿Qué quiere decir crop? Que la recorte para que pueda, digamos, que ocupar en su momento toda la parte de la pantalla. ¿Sí? Eso significa crop. Prácticamente de esa manera es que nosotros traemos una imagen, una sola imagen, desde internet. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos traer una imagen desde internet, como lo acabamos de ver ahí. Ahora, vamos a mostrar todas las imágenes. Sí, la idea es que se puedan cargar todas las imágenes que nosotros en su momento vamos a traer desde la API. Entonces, las 823 imágenes. Entonces, volvemos al View Model y volvemos a hacer acá un ajuste acá donde estamos pasando. Ya no le vamos a decir My Photo y pase solo esa foto, si no, vamos a borrar esto y vamos a decirle que se pase todo ese listado, ¿sí? Y claro, como le dijimos acá al subsexual que vaya a pasar todo el listado, tenemos que hacer acá el ajuste y decirle que no solo una foto, sino acá voy a ponerle fotos. Listo.
y que esto va a ser un listado de las fotos. Listo. Entonces, acá al pasarle el listado de las fotos, cuando lleguemos acá, tenemos que estar preparados para recibir un listado. Entonces, acá esto ya no es necesario. Y entonces lo que vamos a hacer acá, básicamente, va a ser lo siguiente. Le vamos a decir que muestre todas las fotos de la API, que cargue todas las fotos de la API mediante algo que se llame un fotos, grid script. Y este photo screen, lo que yo quiero pasarle es un modifier. Vamos, le puedo pasar este modifier. Y pues además del modifier, obviamente, el listado de fotos que ya estoy pasando. Entonces el que viene el MyUI.PhotosList, que es todo el listado de fotos que viene por medio del listado. Y esta función básicamente la creamos justo acá abajo, que la idea es que consuma este listado que está acá. Acá yo le voy a poner fotos list. Sí, entonces por ejemplo, yo puedo tener acá un lazy grid vertical grid, que es el que se muestra de arriba hacia abajo, y puedo decirle que yo dentro de las columnas quiero un grid cell que se adapte, se le puede decir punto adaptative a 150 puntos de PES. 150 puntos de PES. Y además que va a tener un modifier, y ese modifier va a ser igual a modifier.padding, y le decimos que horizontalmente queremos que tenga un dp de 4 dps, un padding de 4 dps. Y además también le podemos decir, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, un content padding que sea un padding value de ceros dps. Listo. Digamos que este es como el contenedor, el que me va a mostrar el listado de su momento de las imágenes. Es el que va a mostrar las imágenes. El que va a ir cargando, digamos que de una manera perezosa, lazy, las imágenes. Es decir, él no va a cargar todo, sino va a ir cargando, va a ir reciclando para que no se carguen las 823 imágenes de una, sino que se vayan cargando las que se van mostrando dentro de la aplicación. Entonces, acá qué pasa, yo le puedo decir, venga, esto va a tener unos ítems, verifiquemos que sea el de list, y esos ítems se va a llamar photolist, va a ser esos ítems que va a tener. Entonces yo acá le puedo decir ítems igual a photolist. Y además, es bueno colocar una key. La key lo que va a permitir es que por cada ítem tenga como un identificador. Recuerden que las imágenes tienen un ID. Entonces ese ID va a permitir que el lazy column sepa en qué lado está el usuario, el scroll, en qué momento está. Entonces si yo le digo, venga, esto va a tener una key y por cada foto, la key es photo.id. Entonces acá nosotros le podemos pasar a esos ítems qué hacer con cada foto. Entonces yo acá le digo foto. Y para cada foto lo que tiene que hacer es mostrar, vamos a reciclar esto que tengo acá, mostrar photocard, que lo que pide por un método es la foto. Entonces yo le puedo decir foto es igual a foto. ¿Sí? Con eso él ya sabe renderizar en cada ítem cómo renderizar una foto. Y le podemos decir acá al modifier que esto va a ser igual a modifier.padding que tenga 4 puntos de pes y adicionalmente que sea Filmax width, que es el ancho, y que de pronto tenga un aspect ratio de 1.5 float. Y le doy
a formatear el código para que me lo organice. Y si recargamos esto, debería mostrarse ya no solo una foto, sino recuerden que cuando se mostraría todo el grid de fotos. Entonces está cargando, cargando, cargando. Y si se dan cuenta, y si ve que se muestra la transición de la imagen, esa transición de la imagen es por este placeholder que yo tengo acá. Sí, que le estoy diciendo muestra un loading. Entonces acá se está mostrando ese loading. Adicionalmente, yo puedo ajustar un poquito esto para que no sean las imágenes así. Y yo puedo meter entonces dentro de este assign image, puedo meter un card, ¿sí? Entonces yo puedo decir acá que quiero un card y dentro de ese card voy a meter la imagen completica. Al hacer ese ajuste también puedo decir, venga, este modifier que yo tengo acá se lo puedo meter acá. Entonces yo puedo decir modifier igual a modifier. ¿Sí? Y si se dan cuenta cómo se organizó las imágenes, ya se organizaron de una mejor manera. Y además, pues también le puedo poner acá algo que se llama elevation, o sea, para que se vea como más resaltada la imagen, como si tuviera una elevación. Entonces yo le digo elevation default.cart elevation y le digo acá default elevation de 8 dps. Listo, entonces vuelvo a darle recargar. Tengo la recarga, está cargando y ya tengo acá las fotos. Y si se dan cuenta, las fotos van cargando a medida que se va reciclando la imagen. ¿Qué pasaría si en un momento se va el internet? Entonces voy a hacer eso. Si quedo en modo avión. Entonces, si queda en modo avión, usualmente sigo bajando, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que me va a salir la otra imagen, que es esta imagen de error, que es que no, ya no está cargando, sino que está mostrando un error. En este momento, si yo recargo, pues me va a aparecer la imagen de que ha sucedido un pequeño error dentro de la pantalla. ¿Sí? Ya no hay internet. Ah, bueno, acá yo puedo agregar algo y es el botón de recargar. ¿Sí? Entonces yo como pudiera agregarlo. Entonces primero nos vamos a la pantalla de error. Entonces la pantalla de error está acá. Y yo acá debajo puedo poner un botón. ¿Cierto? Entonces yo acá abajo yo le voy a decir, venga, esta pantalla de error va a tener un botón. Les voy a poner acá el botón, le ponemos el on click, ponemos la lambda y acá que haya un texto que diga reintentar. ¿Listo? Que cuando yo le dé clic, ahí ya se me renderizó automáticamente. Cuando yo le dé reintentar, se vuelva a pintar. Pero entonces voy a elevar este retry entry, le voy a poner así, aquí, retry entry, que sea una lambda que yo pida por medio de un parámetro. Retry entry, que sea de tipo lambda, que yo voy a meter acá en unit. ¿Sí? Entonces tengo este botón y acá entonces arriba donde llamo el error, que es acá, tengo que pasar ese retry entry. Pero si ustedes se dan cuenta, yo puedo fuera de eso subir más el estado y decirle acá retry entry va a ser igual a una lambda retry entry que es de tipo lambda. Perdón, lo estoy colocando mal. Tendría que colocarlo acá después del estado. ¿Sí? Que este retry entry que pase el home, que sea el retry entry que tiene el error acá. Entonces yo le puedo decir, coma, retry entry es igual a retry entry, que es el que me van a pasar desde el home screen. Y entonces, ¿qué pasa? Yo dentro del home screen, que recuerden que se llama desde acá, entonces, bueno, voy a tener este error acá en el home, pero es porque me falta el parámetro. Entonces yo puedo poner retry, cuando el usuario lee retry, viewModel lo que va a hacer es recargar su función getMapPhotos.
Les voy a reutilizar la función que tengo dentro del ViewModel, que es este mismo llamado a la web, que se vuelva a ejecutar cuando yo le diga aquí, click retrieve fotos, ¿sí? Entonces le doy play y le digo retrieve, pero si pongo el, le quito el modo vuelo y le digo retrieve, reintentar, le digo acá reintentar, él vuelve y manda, hace como el trigger y viene y llama las fotos, ¿sí? Algo que me acabé de dar cuenta y que de pronto no me gusta es, por ejemplo, esto. Si le quito otra vez el de, el de estado vuelo, le doy cargar, recargo la aplicación, le voy a dar acá recargar, se vuelve a ejecutar y le doy retry, parecía que no hiciera nada, por lo menos debería parecer como, venga, lo estoy tratando de intentar. Entonces yo puedo hacer algo, no llamo directamente el get más fotos, sino me puedo crear otra función que se llame acá. En vez de llamar get más fotos, primero le digo, venga, pum, retry entry, que es la acción, ¿sí? Retry entry o retry action, como quieran llamarlo. Cuando se ejecute esta acción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el mat UI state va a ser igual a mat UI state.loading y ahí se llame la función get mat photos. Sí, entonces para que se muestre por lo menos como que se va cargando y quiere intentar hacer este get mat photos. Entonces yo acá en vez de llamar get, puedo decirle retrieve action y le doy play. Con eso, cuando recargue acá, ya no va a aparecer como si no hiciera nada, sino por lo menos se va a tratar de activar el loading, ¿sí? Sí, se trata de hacer como el loading. Entonces acá le puedo quitar en su momento el modo avión y volverle a decir reintentar, reintentar, trata de cargar, y me trae las fotos desde la API. Listo. Digamos que ese es como todo el tema que alcanzamos a hacer, inyección de dependencias. Tuvimos, digamos que mostramos imágenes en su momento, cómo traemos una buena arquitectura, cómo construimos una buena arquitectura de Android. Se nos fue un poquito largo el video, sin embargo, pues digamos que abarcamos lo que queríamos. Entonces, digamos que espero que la explicación haya sido clara y que puedan utilizar en su momento este proyecto para poder refinar un poco las buenas prácticas que se deben tener dentro de cuando hacemos un consumo de una API.